¿Quiénes somos? Grupo Financiero Acobo está conformado por 3 empresas del área financiera: Acobo Puesto de Bolsa, Acobo Vista Fondos de Inversión y Servicios Fiduciarios Acobo. Acobo Puesto de Bolsa Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la prestación de servicios de intermediación bursátil. Creada en 1976, es miembro fundador de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Acobo Vista Sociedad de Fondos de Inversión es una de las primeras sociedades administradoras de inversión de Costa Rica. Se dedica a la administración de fondos de inversión financieros y no financieros. A la fecha cuenta con 4 fondos de inversión inscritos y en operación ante la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. Fondo de Inversión Inmobiliario Vista. Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista No Diversificado. Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado. Y el Fondo de Inversión Crecimiento Vista No Diversificado. Desde que recibió la autorización para operar en agosto del año 95, se ha caracterizado por el buen balance logrado entre el rendimiento obtenido por sus inversionistas y la seguridad de los activos que se encuentran bajo su administración. Anteriormente se administraban 2 fondos de inversión inmobiliarios: el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista y el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista Siglo XXI, no diversificado. Dichos fondos han sido fusionados para convertirse en un único fondo, el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista, decisión que nos permitió tener un fondo mucho más robusto y competitivo, lo que se traduce en mejores rendimientos a nuestros inversionistas. Esta figura opera en el mercado de valores costarricense desde el año 2000, contribuyendo a la democratización de la inversión en bienes inmuebles. En este momento, el total de activos administrados bajo la figura de fondos inmobiliarios en Costa Rica supera la suma de $1.115 millones y de más de 7,000 inversionistas. Acobo Vista Sociedad de Fondos de Inversión representa el 14% del total de la industria, administrando un total de $145 millones. Esto le ha permitido a Acobo Vista consolidarse en la administración de este tipo de inversión, tanto por el monto de activos bajo su administración, como por la calidad de los inmuebles adquiridos, la calidad y diversificación de los arrendatarios de estos inmuebles y principalmente por el rendimiento generado para los inversionistas. La inversión en inmuebles. La inversión en inmuebles es una inversión tangible. La podemos ver, la podemos tocar. La inversión en inmuebles no está sometida a la habitual volatilidad de los mercados de capital, sino que experimenta ciclos económicos definidos, teniendo gran potencial de crecimiento. Quienes han comprado y vendido inmuebles saben que en el momento de la venta es normal obtener un precio superior al que se tuvo que pagar en la compra. Esa diferencia entre el precio de venta y precio de compra representa un beneficio para el propietario y en términos de inversión significa un aumento de capital. Por estar el inmueble arrendado, el propietario estará obteniendo un rendimiento adicional regular por la inversión, sin tener los riesgos de otro tipo de inversiones. Invertir en inmuebles es normalmente una inversión muy buena y de gran seguridad. Ya lo dijo Mark Twain: uno debe invertir en tierra, pues hace mucho que la han dejado de hacer. Y si usted como inversor en bienes inmuebles tiene un intermediario que se ocupa del mantenimiento de los edificios, de conseguir inquilinos, cobrarle la renta y pagar los impuestos, lo que usted tiene entonces es una inversión en un título de participación de un fondo inmobiliario. ¿Cómo funciona el Fondo de Inversión Inmobiliario de Acobo Vista, Sociedad de Fondos de Inversión? El Fondo de Inversión Inmobiliario de Acobo Vista es un fondo que invierte los recursos aportados por sus inversionistas en la compra de bienes inmuebles, buscando generar rentas periódicas producto de los ingresos por arriendos y ganancias de capital por el aumento en el precio de los títulos de participación,
esto a causa de la plusvalía generada por las propiedades. De esta manera, el fondo de inversión inmobiliario adquiere un grupo de inmuebles que incluye edificios, bodegas y locales comerciales, lo que es documentado en títulos de participación representativos de esa proporción. Esos inmuebles producen ingresos mensuales por su alquiler, ingresos que son distribuidos a los inversionistas en proporción a su participación en el fondo. Además, al producirse el aumento del valor real de los inmuebles que componen el fondo, lo que es normal en este tipo de bienes, aumenta también el valor de los títulos de participación en poder de los inversionistas, lo que es una ganancia sobre el capital invertido. Al alto atractivo como inversión que significan los ingresos regulares por alquileres más el aumento de capital por la plusvalía de los inmuebles, se suma el alto grado de diversificación de las inversiones del fondo y su ubicación en zonas de primer nivel de acuerdo al uso a que están destinados, lo que genera gran demanda por ellos. Los inversionistas se ven favorecidos porque no invierten en una única propiedad con el riesgo que ello implica, sino en varias destinadas a diferentes usos, diversificando el riesgo sin tener que hacer necesariamente grandes inversiones. A todo ello, se agrega no tener que preocuparse de las típicas tareas propias del cuidado y administración de este tipo de inversiones, porque Acobo Vista, Sociedad de Fondos de Inversión, se ocupa de todo. No hay que preocuparse de tratar con inquilinos, ni de cobrarles la renta, ni de las tareas de mantenimiento o de pagar impuestos. Y como cualquier otro tipo de título valor, los certificados de participación del Fondo de Inversión Inmobiliario de Acobo Vista son custodiados por BNCUS, entidad del Banco Nacional de Costa Rica. Todas estas ventajas le pertenecen al inversor desde el primer día de su incorporación al fondo. En resumen, invertir en el fondo inmobiliario de Acobo Vista brinda rentabilidad, diversificación, liquidez y seguridad, y todo ello sin preocupaciones por la administración de su inversión, porque de ese trabajo se ocupa Acobo Vista, Sociedad de Fondos de Inversión. El Fondo de Inversión Inmobiliario de Acobo Vista. Acobo Vista, Sociedad de Fondos de Inversión, tiene en operación un fondo de inversión inmobiliario, el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista, inscrito y autorizado a operar en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador. El fondo distribuye mensualmente el 100% de la renta neta generada, y de acuerdo al artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica, estas utilidades tienen un impuesto único y definitivo del 5%, por lo que las remesas al exterior para inversionistas no costarricenses se hacen sin pagar impuestos o retenciones adicionales. Es un fondo de inversión cerrado, lo cual significa que tiene una emisión autorizada por un monto máximo y que sus títulos de participación deben negociarse en un mercado organizado. Es decir, para comprar o vender su participación, el inversionista debe acudir a un puesto de bolsa inscrito a realizar su transacción, por lo cual podrá negociarlo en cualquiera de las bolsas de valores de dichos países. Fondo de Inversión Inmobiliario Vista. El Fondo de Inversión Inmobiliario Vista es un fondo de inversión cerrado, que inicialmente contaba con una emisión autorizada de $20 millones. Fue ampliado a $100 millones y actualmente es de $200 millones a valor facial, alcanzando un valor en libros de $145 millones. El Fondo de Inversión Inmobiliario Vista está calificado en Costa Rica y Panamá por Fitch Ratings, que actualmente le asigna una calificación para esos países FII2- para Costa Rica y FII3 para Panamá. Y lo más importante, ¿cuáles son los rendimientos generados para los inversionistas? Los alquileres percibidos por el conjunto de propiedades del Fondo Vista han otorgado a sus inversionistas un rendimiento líquido anual promedio histórico de 9,14%, a lo que como consecuencia de la plusvalía generada en esas propiedades se suma una ganancia sobre el capital invertido del 0,60%, completando un rendimiento total histórico anual de 9,74%. Anatomía de un éxito. ¿Cuál es la razón de estos excelentes rendimientos?
¿Cómo se logra esta exitosa combinación de rentabilidad, diversificación, liquidez y seguridad? La base del sistema, los cimientos sobre los que está construido el Fondo Inmobiliario Vista, son el apego a las políticas de inversión establecidas y los principios conservadores que se han aplicado en las mismas, políticas y principios que son aplicados por el Comité de Inversión de Vista cuando analiza cada posible adquisición. Solo se invierte en zonas con un alto potencial de crecimiento. La ubicación del inmueble es muy importante por cuanto determina la posible plusvalía que pueda tener un inmueble en el futuro. Se investiga la estructura del inmueble como tal, su estado de mantenimiento, su antigüedad, la calidad de la construcción, entre otros factores. Se analizan los precios de los alquileres de los contratos vigentes, corroborando que estos precios estén de acuerdo al mercado y que esté establecido su ajuste anual. Se verifican posibles usos alternativos del inmueble, descartando los construidos para fines muy específicos u ocupados por inquilinos muy particulares. Finalmente, se estudia a los inquilinos de los inmuebles, buscando que estos sean empresas muy bien posicionadas dentro de su rama de actividad económica. Si el resultado de este análisis primario es positivo, se procede a llevar a cabo dos valoraciones independientes del inmueble, una pericial y otra financiera. Decidida la compra del inmueble, para fijar el precio de la transacción, se toma el menor de los valores determinados por las dos valoraciones realizadas. Una vez integrado el inmueble a las carteras de Vista, para amparar la inversión ante la eventualidad de cualquier tipo de siniestro, se le asegura con una póliza contra todo riesgo en el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica. Cartera de propiedades. Otra razón del éxito del Fondo Inmobiliario Vista es la composición de su cartera de propiedades, que además de poseer excelentes características individuales, brindan en su conjunto la seguridad de su diversificación en zonas, destino de uso y calidad de sus arrendatarios. Los inmuebles del Fondo Inmobiliario Vista se localizan en Costa Rica, en el Valle Central en su mayoría. De la cartera de propiedades del Fondo Inmobiliario Vista, destacamos los principales edificios. El edificio Ecus, Torre del Este y las áreas accesorias de estacionamiento, ubicado en San Pedro frente a la sede central de la Universidad de Costa Rica, una zona de gran dinamismo y alta plusvalía. El edificio Torre Z, frente al Mall San Pedro, el cual cuenta con un espacio de estacionamiento adicional que le permite el acceso por ambas avenidas dándole mayor valor a la propiedad. El edificio París, ubicado en el cantón de Santa Ana, con más de 6.000 metros cuadrados de oficinas, y el edificio Torre Mercedes siglo XXI, ubicado en el centro de la capital. Entre las propiedades con fines industriales, destacan las bodegas del Coyol de Alajuela, que a sus más de 17.600 metros cuadrados se suma la ventaja de su cercanía al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Bodegas del Sol, ubicadas en la zona de Heredia, con más de 14.000 metros arrendables. Bodegas Flexi Park, ubicadas en la radial Alindora San Rafael de Alajuela y con 7.700 metros cuadrados. El Fondo Inmobiliario Vista tiene un 49% dedicado a bodegas, un 43% dedicado a oficinas y un 8% dedicado a comercio. Rendimiento del Fondo de Inversión Inmobiliario administrado por Acobo Vista. La calidad de todos estos inmuebles propiedad del Fondo de Inversión Inmobiliario de Acobo Vista le asegura a nuestros inversionistas alta plusvalía y una excelente renta periódica, como lo demuestra el análisis histórico de sus rendimientos. Desde su inicio, los poseedores de las participaciones en el Fondo Inmobiliario Vista han obtenido un rendimiento líquido anual promedio histórico de 9,14%, a lo que debemos sumar el 0,60% por la revalorización de los inmuebles para obtener un rendimiento total histórico anual de 9,74%. Producto de las valoraciones anuales, existe una diferencia entre el valor en libros y el valor pericial que alcanza los $50 millones aproximadamente,
representando un 35% adicional implícito en el valor de la participación. Más importante aún, como los ladrillos de los edificios que la componen, la inversión en fondo inmobiliario de Acobo Vista es sólida y resistente, capaz de afrontar las crisis económicas y financieras, convirtiéndose en un refugio seguro y rentable para su capital. En resumen, la participación en el fondo inmobiliario de Acobo Vista Sociedad de Fondos de Inversión es ideal para los inversionistas que deseen obtener una renta periódica y a la vez disfrutar del crecimiento de su capital producto de la plusvalía, sin la volatilidad de otros instrumentos. El fondo de inversión inmobiliario Vista proporciona al inversionista una fuente permanente de ingresos y el aumento del capital típico de los bienes inmuebles, a lo que se suma la seguridad que brinda la diversificación, la calidad de sus activos y su potencial de crecimiento. Como participante del fondo de inversión inmobiliario de Acobo Vista Sociedad de Fondos de Inversión, usted puede ver y tocar una inversión que es sólida y duradera. Con el fondo inmobiliario Vista, usted camina sobre su inversión.